Entonces, con estas recomendaciones, con estos comentarios, damos inicio a esta conferencia virtual que la hemos denominado Érase una vez la culata. Es aportes de la arqueología a la Fundación de Santiago de la provincia de Quito y su emplazamiento definitivo en el Cerrito Verde. Vamos a saber por qué se le ha dado este nombre y la persona a cargo, como le indiqué anteriormente, es el compañero Marco Suárez Capello. Marco Suárez es licenciado en arqueología, tiene una maestría en estudios de impacto ambiental, maestría en arqueología de neotrópico, ha realizado un curso de posgrado en historia de las ciudades patrimoniales latinoamericanas. Actualmente es miembro del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya, es investigador independiente, director técnico de estudios de impacto ambiental, fue director de la regional del litoral del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ex coordinador regional del inventario, el patrimonio material e inmaterial, ex investigador de proyectos, Ciudad de los Cerros en Jaboncillo, ha sido docente en varias universidades del Ecuador, ha escrito varios artículos, entre ellos Arqueología y Etnohistoria de Chongó. Estimado Marco, muy buenos días, bienvenido. Le cedo la palabra. Gracias por acompañarnos y por haber aceptado nuestra invitación. Ya, gracias a todos los presentes. Gracias a la Dirección Regional 5 del Instituto de Patrimonio por invitarme y permitirme dirigirme a ustedes con estas diapositivas. Contienen algunos elementos obtenidos durante una investigación. Ya vamos a ver cuál es. Le puse la denominación Érase una vez la culata. Título elegido por la intriga que siempre me provocó este término. ¿Cómo surge? ¿Qué relación tiene con la fundación de Guayaquil? ¿Quiénes eran sus habitantes anteriores a la llegada de los españoles, etcétera? Bien. En resumen, el hallazgo de un lugar que todavía conservaba restos del subsuelo histórico del barrio Las Peñas, en el Cerro Santana, y que al fondo de la secuencia de estratos encontráramos cerámica hispana asociada con cerámica indígena, fue la mayor contribución del estudio. Son los vestigios de los inicios urbanos de Santiago de Guayaquil durante la primera mitad del siglo XVI en una región a la que llamarán la culata. La cerámica hispana es mayólica, que tiene un aspecto brilloso y llamativo, obtenido mediante el uso de óxido de estaño. Inicialmente fue de uso exclusivo de la élite conquistadora, en tanto que la cerámica aborigen es de la cultura Milagro Quevedo y aclara que la culata estaba ocupada por los chonos. El barrio Las Peñas. En el año de 1989, por favor, los integrantes del instituto que me escuchan me corrigen, se declaró el denominado barrio Las Peñas en el Cerro Santana como centro histórico de la ciudad. Una tradición de cronistas señalaba dicho barrio, cuya arquitectura y trazo urbano tenía reminiscencias coloniales, como la cuna del origen hispano de la ciudad, durante tiempo identificada como ciudad vieja y con señales de un marcado deterioro y marginalidad. Debido a la construcción de los túneles que atraviesan por la base los cerros Santa Ana y el Carmen, la Regional del Litoral del Instituto de Patrimonio Cultural y la Municipalidad de Santiago de Guayaquil acordaron la realización de un estudio arqueológico que se efectuó entre 1999 y 2000. Este último año creo que es un poco posterior, creo que es 2002, algo así.
mientras el barrio se revaloraba como reliquia y como foco turístico. Las calles que rodean el barrio Las Peñas y toda su superficie han sufrido profundas modificaciones durante todo este tiempo. La exploración inicial del cerro y sus alrededores, vinculados a la construcción de los túneles y calzadas, se centró en seleccionar lugares que podrían conservar suelos no alterados por la modernidad. Dio como resultado la selección de 2 lugares en partes no construidas dentro de predios actuales: el Teatro Guayas o Juan Pueblo y el Hospital Lorenzo Ponce, así como otros 2 localizados en partes exteriores. Aquí pueden ver en la diapositiva el Cerro Santana y los puntos elegidos. En la ladera meridional del Cerro Santana pueden ver 2 puntos A1 y A2 que corresponden al Teatro Guayas y al Parque del Bombero. Al norte, en la ladera septentrional, pueden ver el punto B, que corresponde al patio del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, mientras que al oeste, inmediatamente abajo del Cerro del Carmen, pueden ver el punto C, que corresponde a las intersecciones de las calles Boyacá y Julián Coronel. Estos son elementos que están en correspondencia con las embocaduras sur y norte de los túneles de entrada y salida que atraviesan la pequeña cordillera. Aquí hay un detalle, pueden darse cuenta regionalmente dónde está localizado, en el estuario interior del Guayas. La localización norte y las 2 localizaciones, la localización meridional sur y la localización occidental. El Teatro Juan Pueblo es un terreno localizado en las faldas meridional, a la izquierda de la calzada de la actual calle Morán de Huitrón, en intersección con la prolongación norte del Boulevard Simón Bolívar, a veces identificado como calle Bernaza. El inicio de la calle Julián Coronel. En la bajada del cerro, en la intersección de las calles Boyacá y Julián Coronel, se eligió para un sondeo. Y desafortunadamente no encontré una foto más clara, pero esta es la localización al interior del Hospital Lorenzo Ponce. Me voy a referir a la excavación que mejores resultados arrojó y a partir de las cuales estableceremos los argumentos posteriores. El Teatro Juan Pueblo, usualmente identificado como teatro al aire libre, corresponde a un terreno aproximadamente de un octavo de hectárea, que entre las graderías y el escenario al oriente tenía una área para parqueo, para usos generales. Esa área fue la que decidimos utilizar porque no tenía hormigón encima para los efectos de la investigación. Después de la remoción de los distintos depósitos, que vamos a ver más adelante cuáles son, obtuvimos un registro general de toda la excavada. Este es uno de los momentos de la excavación con personeros del municipio de Guayaquil que nos visitaban y uno de los investigadores en el sondeo principal del Teatro Guayas. Ese sondeo que ustedes acaban de ver fue la primera ventana
que nos hizo confiar en que los depósitos que estábamos encontrando no habían sufrido las alteraciones que más adelante vamos a ver afectaban a toda el área en general. Pudimos identificar y establecer aproximadamente 6 depósitos y el depósito del fondo era el fango de manglar. Es interesante porque indica que desde el punto de vista ambiental, en el pasado, el Cerro Santana y el Carmen estaban rodeados por manglares del estuario. ¿Qué es el material encontrado en el depósito 5? O sea, al fondo más o menos a 1,70 m de profundidad. Si la dimensión está equivocada, por favor solicito que me corrijan. Este material fue encontrado al fondo de la excavación y es un tipo de cerámica relacionado con la presencia hispana. Es lo que se conoce como mayólica. Son fragmentos de vasijas de uso cotidiano y que tienen diseños peculiares, que su relación de colores entre sí bautizó el estilo como mayólica azul sobre blanco. Volveremos sobre esta más adelante. Otro fragmento de un plato de mayólica con uno de los diseños característicos del estilo azul sobre blanco. Asociada con la cerámica mayólica había también otro tipo de cerámica colonial. Estos están a la derecha de la imagen, son los golletes o cuellos de ánforas. Las ánforas eran un tipo de envase utilizado para distintos propósitos por parte de los españoles. Y a la izquierda tenemos una muestra de los fragmentos de cerámica aborigen. Algunos detalles de esta cerámica nos llevaron a la conclusión de que se trataba de cerámica denominada Milagro Quevedo. Aquí pueden ver la diferencia entre la estratigrafía al interior del teatro y la estratigrafía que rodeaba el teatro. Esta es la calzada Morán de Buitrón en el momento que estaba iniciándose la construcción. Pueden ver claramente acá abajo el fango de manglar, un estrato longitudinal a lo largo de la secuencia, y todo lo que está aquí arriba son remociones y depósitos. Yo en particular fui testigo de, en la época del alcalde Bucarán, pero no del segundo Bucarán, sino del primer Bucarán, el denominado el Chueco. Fui testigo de la remoción y reemplazo del relleno y la colocación de una carpeta. Eso removió una calzada de piedras que también había por este lado, como vimos en la foto de los 60 con que iniciamos la exposición. Bien, el Teatro Juan Pueblo, como indico, presentaba los depósitos o estratos mejor conservados en el barrio Las Peñas. El corte del teatro, como le vamos a llamar, confirma la presencia de los depósitos mejor conservados en el barrio Las Peñas. El teatro se localiza en la ladera meridional al suroeste de la calle Morán de Buitrón, calzada que conduce a la meseta entre las dos colinas. El sondeo inicial expuso 7 depósitos enumerados de arriba a abajo. Los vestigios que se encontraron en el depósito o estrato del antefondo, D5, del sondeo, yacen inmediatamente sobre el fango de manglar, depósito 6. Los vestigios cerámicos aborígenes comparten el depósito inferior con los vestigios hispanos. Por la naturaleza del estrato de deposición, fango, no fue posible identificar claramente la secuencia en que se depositaron.
El antefondo es un depósito formado sobre el fango de manglar que rodeaba el cerro. Algunas rocas y cascajos finos cubrían ese fango. Este, como indiqué, presentó limitaciones al momento de excavarlo y recuperar restos. Bien. En general, podríamos concluir que la presencia de restos sobre fango inhabitable supone o que eran casas sobre postes o que los restos habrían rodado ladera abajo. Esto último implica que rodaron juntos, pero que en realidad fueron generados ladera arriba. Esto apoyaría y aclararía una confusa versión sobre el asiento original. Estaría sobre la cima de los cerros en la meseta que parece silla de montar. Sobre el fango se desarrolla un primer relleno de cascajo, sobre el cual hay evidencia del siglo XVII. Esa es la planta que pudimos dibujar y sugiere una primera expansión de la ladera meridional y que la colina no se habría desocupado completamente al trasladarse a Ciudad Nueva a fines del siglo XVII. En el suelo lodoso del fondo, los restos indican, para ambos casos, que se trata de restos de vajilla de uso doméstico, indicios de la presencia de hispanos y aborígenes cohabitando. Y la cerámica aborigen fue identificada como Milagro Quevedo. Bien, el elemento que nos llamó la atención, que era la mayólica, hicimos una investigación dentro de lo que se conocía en ese entonces. La investigación es de 1999-2002 y de ahí hasta acá han cambiado algunas cosas. Tras las huellas de la mayólica, el rastro de cultura material que también dejaron tras de sí los invasores. Las mayólicas entran desde Sevilla, España, al Nuevo Mundo, eventualmente desde 1492. Lo hacen por el borde atlántico, el Caribe, pero ingresarían a lo que hoy es México recién a partir de 1519. Entre otros estilos estaba presente el azul sobre blanco, pero importado de España. La mejor colección de este estilo está en el Museo Histórico de La Habana y algunas son anteriores a 1519. En 1522, los hispanos atraviesan Centroamérica y se instalan en Panamá. Bautizan ese nuevo mar como Mar del Sur. A partir de 1519 en adelante, parece que se formó una producción de mayólicas en México que replicaban los tilos importados con materiales locales. A partir de 1522 en Panamá ya circulan noticias de míticas riquezas en reinos hacia el sur que alentaban despiadadas ambiciones. Pizarro, Almagro, Benalcázar, Alvarado, Bartolomé Ruiz, Pedro Arias, entre otros, para entonces ya vivían en Panamá. En ese entonces estaba en uso las vajillas de Mallorca, herraduras, armas de hierro cortopunzantes, cortas y largas, armas de fuego, pólvora y venenos. El origen de la mayólica de Panamá en ese momento podría haber sido importada desde México, sin descartar un flujo desde España. También empiezan a ingresar materiales de otras procedencias, chinas, inglesas, etc. En fecha del estudio, se suponía que el origen de la mayólica usada en la costa del Mar del Sur era Panamá. Estudios recientes, del 2006 en adelante, ponen en duda esa posibilidad y aunque no la descartan, plantean que un núcleo productor se habría generado en Lima, aunque esto sigue en análisis. Entonces, no hay certezas si en Panamá se genera un núcleo de elaboración de mayólicas entre 1522 y 1535. Tampoco hay certezas si había vajillas de mayólica fuera de botijas de cerámica para agua o vino entre las cargas iniciales de barcos durante la exploración y primeras batallas. Esto es entre 1522 y 1531. Así que lo más probable es que tenemos vajillas de mayólica en la costa del levante del Mar del Sur a partir del desembarco de Pizarro y sus huestes ocurridos entre 1531 e inicios de septiembre de 1532. Pizarro se mantuvo
entre 1531 y los primeros meses de 1532 en la costa del levante de la Mar del Sur. En ese tiempo no efectuó ninguna fundación ni realizó ninguna incursión hacia el levante más allá de la cordillera de la costa, salvo quizás un desvío que realizara para cruzar el actualmente denominado río Chone por tierra, donde aparentemente habría llegado hasta el primer Tosagua. Posiblemente no es la localización actual. Entonces, ¿a partir de qué momento es posible rastrear la introducción de la mayólica en la culata? Los intentos entre 1534 y 1547 fueron asientos vulnerables. Pizarro había muerto en 1541, así que entre 1541 y 1547 no pudo haber ordenado ninguna fundación. Esto supondría que en San Gregorio, centro urbano cercano y operativo desde 1535, las mayólicas podían haber ingresado con anterioridad, sobre todo por su cercanía con el puerto de Manta. También por Colonchillo, puerto de Santa Elena. Una excavación posterior, en 2006 y 2007, en el Parque Central de Puerto Viejo, donde una tradición de cronistas locales ubica la Plaza de Armas, confirma la presencia de mayólicas azul sobre blanco y armas de hierro para entonces, es decir, ya estaban cercas cuando los enfrentamientos recrudecían en la costa interior. Durante todo el proceso fundacional, la ciudad hispana más próxima fue Villanueva de San Gregorio en la provincia de Puerto Viejo y el cercano puerto de Manta. Vecino de ella era Joan de la Puente, el encomendero que llegó con Alvarado y que recibió de Pizarro en encomienda al cacique Guayaquile y sus indios. Disculparán la intromisión, pero es algo que sufre Guayaquil cada mañana. En 1956, Miguel Piazzo establece que el urbanismo en la cuenca del Guayas no empieza con las fundaciones españolas. Guayaquil, antes de anteponerle a Santiago, ya era una ciudad prehispánica, pues se encuentra y expone un documento colonial, una probanza de méritos de un tal Joan de la Puente, capitán a las órdenes de Benalcázar, pero que había venido con Alvarado, en ese entonces vecino de la recién fundada Villa de San Gregorio de Villanueva, el cual es beneficiado por Pizarro, estando este en San Miguel, con la entrega de dos caciques, uno que en la probanza dice Uguay y otro que dice Guayaquile, ambos todos con sus indios que son de la culata. ¿Cuál era la culata y quién la descubrió y conquistó? El primer croquis que se establece sobre la costa, su origen puede atribuirse a la descripción de un derrotero de navegación realizado por Bartolomé Ruiz. Desde la mar abierta, la línea de costa puede divisarse en términos de entrantes y salientes. No se puede divisar más detalles más allá de la línea de visión, impuesta por la línea de costa continental. Desde ese punto de vista marino, el borde costero parecía una continuidad terrestre. Bajo esa suposición, Pizarro desembarca en 1531 en la bahía de San Mateo y decide incursionar por tierra a lo largo de la costa del levante de los mares del sur, desde San Mateo hasta Santa Elena. Bien. Entre enero y comienzos de agosto de 1564, Pedro de Alvarado llega a Canceví, en la orilla opuesta de la bahía, límite natural de la provincia de los Coaques. Se había enterado en Panamá de que había otro reino y se dirigió hacia el este. Pero cruzarlo solo aumentó su desazón, ya que los ejércitos nativos aliados, con igual o mayor agresividad, le impiden avanzar o buscar un espacio para fundar una ciudad y asegurar la nueva provincia a la corona,
cosa que podía haber conseguido parcialmente en algún lugar de la Cuenca Media a la altura de Quevedo, donde habría leído el requerimiento, trazados solares y cabildo. Es lo que se conoce como castrametración. Curiosamente, hay una tradición oral de cronistas locales que ubican por la región una ciudad de Castro, pero la ubican como antecedente del actual Quevedo. Alvarado no puede quedarse mucho tiempo en ese lugar. Ha dado muerte a varios caciques y uno en particular muy querido, cuya viuda acepta el bautizo como Constanza. Era la viuda de Chaume el Viejo, que murió en la refriega. Avanza para luego cruzar el río Babahoyo y seguir la ruta de la sal por la falda del Chimborazo y sube por ella. Los pizarristas, que habían salido desde San Miguel, ya habían arribado al recién conocido límite norte del Incario, con la orden del marqués de realizar una fundación. Pero la región que los pizarristas van a asociar con la culata, y el mérito de ello es de Benalcázar, es territorio de los cholos. La generación de Chaume el Viejo y sus descendientes, entre ellos Guayaquile, enfrentaron primero a Alvarado y después a Alcázar, y durante 13 años resistieron el asedio hispano. Esta es el croquis de las posiciones transversales y longitudinales de los españoles, y pueden apreciar, aquí está Guayaquil en 1534, en su posición original como ciudad nativa. Alvarado, como puede verse en la línea verde transversal, desembarca en Valle de Caracas, remonta el río Chone hasta Tosagua y luego baja con dirección a Daule, Chonana, atraviesa el territorio Chonana, tanto el de Pedemonte oriental de la cordillera de la costa como el de la costa interior, hasta llegar a las faldas del Chimborazo, por la cual empieza a subir. Lo curioso es que posteriormente se descubre que esta es una distancia que podía ser a caballo entre 1 o 2 días. Pedro de Alvarado se demoró 7 meses en atravesar esto. Eso le costó el ejército que llevaba, o costó sus vituallas y mucha gente. Cuando llegó al callejón interandino, estaba en el límite de sus fuerzas. Así fue como lo encontraron Almagro y Benalcázar, que habían salido desde San Miguel en procura de cerrarle el paso, pero ellos llegaron primero y avanzaron hacia la línea equinoccial con el propósito de hacer la fundación ordenada. Y Almagro les da alcance, Alvarado les da alcance al pie del Chimborazo. Sicalpa. Establecida la capitulación de Alvarado con Almagro, va a comenzar el asedio a la costa interior, que había sido descubierta por Alvarado. Y su conquista seguro que fue asegurada por él, porque entre sus atributos estaba el hecho de que era un conquistador de los primeros tiempos, pertenecía a la Orden de Santiago, era adelantado y capitán general, cargos adquiridos en Guatemala cuando descubrió y conquistó esa provincia. Y cuando estando en Panamá, recibe noticias, como ya indicamos previamente, llega a Cancebí y de Cancebí se mete a la costa interior. Llega a Sicalpa, es despojado de todos sus derechos, capitula, lo llevan ante el Pizarro, pero Almagro y Benalcázar deciden bajar a la costa interior. Entre 1534, en lo que podría ser el actual Chilintomo, aunque no necesariamente ese punto,
y 1547 van a realizar una serie de posicionamientos en la región con el propósito de encontrar el mejor lugar para asentar una ciudad. Lo curioso es que el acta fundacional apareció en el forcejeo en Cicalpa entre Benalcázar, Almagro y Alvarado. Benalcázar y Almagro tenían la orden de Pizarro de hacer una fundación, pero una fundación, y de pronto aparecen dos. ¿Cómo así? Y además una de ellas llamándose Santiago, en agosto. ¿Cómo así? Bien, hay una posibilidad de aclarar ese intríngulis. El único personaje que tenía la capacidad, sin necesidad de delegación, sino por sus propios atributos, de fundar ciudades, de conquistar regiones, de consolidar la conquista como provincia mediante una ciudad, era Pedro de Alvarado. Los otros eran subordinados de Pizarro. Ahora, quizás en el futuro ese intríngulis se va a solucionar, porque el papel de Alvarado en la aparición de una fundación denominada Santiago todavía no está del todo aclarada. En todo caso, la posición de poder que tenía Pizarro volvió a favorecer su perspectiva de dominio, esta vez ya conociendo claramente cuál era la geografía que iba a ser atribuida a su gobernación, cosa que no tenía muy clara cuando en 1529 capituló con la reina para obtenerla. Bien. Posteriormente, estudios arqueológicos han permitido identificar en la cuenca del Guayas varios asentamientos Milagro Quevedo, que tienen características muy claras. Dos de ellas son muy importantes. Hacen construcciones con tierra. Las ciudades son de urbanismo elevado. Se disponen sobre montículos artificiales llamados tolas. Y aprovechan la tierra y el agua de una manera muy técnica y propia. Campos de camellones, o también ya denominados campos elevados. El campo elevado más cerca a Guayaquil era los campos elevados de la cuenca del río Yaguachi. Y este dato es importante porque tanto Azpiazu y otros estudios posteriores han establecido una dinámica hidrográfica para la costa interior que implicó a lo largo del tiempo varios cambios de cauce. Y uno de los cauces que cambió es justamente el cauce del río Yaguachi. Estas son algunas muestras de del material Quevedo. Este material fue encontrado en la prospección de un corredor transversal entre Manta y Quevedo, y fue en el área de los chonos o chonanas. Esta es la cerámica Milagro Quevedo que define el estilo tradicional, denominada cocina de brujos. Encontramos uno de los elementos diagnósticos importantes es el hallazgo de este tortero con detalles artísticos vinculados al estilo Milagro Quevedo. Estas son otras de las características de Milagro Quevedo que pueden haberse conservado bajo otras características en los descendientes
actuales de la etnia chono, que se postula son los colorados o sáchilas de la cuenca del Guayas. Esta fue la geografía que se le reveló a Pizarro en 1534. En 1531 desconocía qué pasaba en esta parte. Entonces, en la capitulación de 1520, la reina le concede desde Puná hacia el sur. Eso fue lo que motivó a Alvarado a incursionar e intentar la conquista de la parte norte. En 1534, en 1532, en la fundación de San Miguel de Piura, y todo lo que ello implicaba, entre esos el territorio, que en resumidas cuentas él reclamaba como su gobernación. Cuando Alvarado se entromete, él logra hacer valer su derecho de conquistador inicial y lo regresa a Alvarado, de donde partió. En Guayaquil, propiamente dicho, en un proyecto, en parte en un proyecto que tiene el Instituto de Patrimonio denominado el Gran Guayaquil, y parte algunas investigaciones realizadas por mí en estudios de impacto ambiental, hemos logrado reconstruir la dispersión de lugares en los cuales se encuentra el estilo Milagro Quevedo, y pueden darse cuenta de que rodea el estuario, tanto la parte occidental o la parte oriental de la cuenca baja del Guayas. Los estilos identificados corresponden al definido por Estrada como Guayas ordinario, y está presente en ollas, urnas y cuencas. Todos estos estilos sugieren asentamientos residenciales. En estas prospecciones no se han registrado sitios huancavilca, pero sí cerámica de estilo huancavilca, con parte de sitios específicos donde predomina el estilo Milagro Quevedo. Recientemente, un investigador antropólogo, desde la perspectiva lingüística, hace una reconstrucción de los sitios correspondientes a la etnia chono, a la etnia colorado, siguiendo el rastro de estos lugares a través de las fuentes históricas y de las peculiaridades idiomáticas del lenguaje sáchila, y logra confirmar la correlación entre los asentamientos históricos colorados y las áreas de dispersión de la cerámica Milagro Quevedo. He aquí la costa interior, en rojo la cuenca del Guayas, en azul la cuenca baja del Guayas. Curiosamente, lo que yo estoy llamando el polígono fundacional corresponde al área delimitada por azul. Los distintos puntos están identificando la cuenca baja del Guayas. Ahora, había una razón. Esa razón estuvo presente tanto entre los indígenas como entre los españoles. La importancia estratégica de la región para cualquier economía. De hecho, una institución bancaria a comienzos de los años 60 se toma la molestia de hacer un mapa detallado de la cuenca baja del Guayas, en donde pone de manifiesto la riqueza fluvial y pedológica, o sea, suelos y ríos de la región, y está dispuesto a invertir ingentes sumas en proyectos de desarrollo agrícola en esa área. Es la imagen de la importancia crucial que todavía tiene
la cuenca baja del Guaya. Comparativamente, este figurín de cerámica que está a la izquierda es del Museo de la ciudad de Quevedo. Y podríamos hacer una comparación entre un sáchila actual y ese figurín. Tocado, collares, chal y falda están presentes en las características cerámicas que se pueden observar en el figurín y que, salvando las diferencias producidas por la convivencia con las ciudades actuales, podrían encontrarse correspondencia etnográfica entre el figurín arqueológico y el personaje étnico actual. Aquí, para el que quien esté interesado, están indicadas las referencias bibliográficas más importantes tomadas en cuenta para esta breve charla. Les agradezco su atención y disculpan las interrupciones provocadas por las ventas callejeras. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado Marco. Ha sido una interesante participación, interesante conferencia de conocer sobre este tema que muchas personas desconocíamos y hoy hemos aprendido mucho. Muchas gracias por su gran aporte para la ciudadanía. Estimados compañeros, como les indicaba anteriormente, luego de la presentación de Marco, vamos con la etapa de preguntas y respuestas o también comentarios y sugerencias. En este instante, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta o quieren intervenir, lo pueden realizar mediante las dos formas como le indicaba anteriormente. La primera, mediante el chat que tenemos en esta plataforma, y la segunda forma es encendiendo su micrófono y o cámara y haciendo la pregunta o el comentario de manera directa. Si hay alguien que desea intervenir, este es el momento indicado. Por favor. Compañeros, alguien que desee intervenir, participar, por favor. Hay un elemento para agregando a la reflexión sobre el que quisiera invocar en este momento. Cada vez hay una mayor tendencia a reconocer la posición de la ciudad española de Santiago de Guayaquil, no en territorio huancavilca. Este se circunscribe al litoral, es decir, entre el mejor de los casos, San Mateo hasta Santa Elena. Probablemente la orilla norte del Golfo de Guayaquil también haya estado dentro de circunscripción territorial, pero todo lo que es la cuenca del Guaya, que es una parte realmente de la costa interior, que por pura coincidencia, de la cual se dio cuenta Benalcázar, entre lo que Ruiz había denominado el fondo de la ensenada, que después se reveló como un golfo, estaba relacionado con la cuenca del Guaya. Es decir, la culata en realidad era una culata dividida, una culata oriental y una culata occidental, pero en ambas partes de la culata, divididas por los dos ríos, estaban asentamientos Milagro Quevedo. Gracias. Siga. El hecho de recuperar el concepto de Milagro Quevedo lo hacemos a través del concepto étnico-chono. Esta es una macroetnia, como lo dijo un investigador norteamericano, que está ocupando no solamente la cuenca del Guaya, sino toda la costa interior, incluyendo los ramales de cabecera
que atraviesan desde Ayuriquín hasta Chone, por donde se desgajan el río Blanco, río Esmeraldas, para el lado norte, y el Alto Babahoyo para el lado sur. Todo ese ámbito aparece vinculado al estilo y a los sitios arqueológicos urbanos de esta etnia. La fresa sobre la torta, la fresa sobre el pastel, la acaba de poner recientemente el estudio de Jorge Gómez Rendón. Él, desde la perspectiva lingüística, logra la reconstrucción de todos los asentamientos Colorado o Sáchila y confirma una correlación que ya había sido formulada por una investigación sobre el reino chono, y con el trabajo de Jorge Gómez Rendón recibe un apoyo lingüístico fundamental. Estamos pues en presencia de un territorio histórico cuya geografía se fue aclarando conforme avanzaba el proceso de conquista de la región, que va a quedar sellado, incluso más allá de la muerte de Pizarro, va a quedar sellado, por eso su importancia, con la instalación definitiva de una ciudad, cuya acta fundacional todavía está por esclarecerse. Muchas gracias, estimado Marco, por su aporte de este momento. Es importante y hay personas que ya se están manifestando en el chat de esta plataforma. Luis Rendón indica qué significa culata, Marco. ¿Qué significa culata? Culata es un término marino. Es puesto en uso por Bartolomé Ruiz cuando en su travesía por mar abierto, de norte a sur, mira a la distancia, posiblemente con un catalejo, o normalmente si el cielo estaba despejado, la línea de costa. Entrantes y salientes reciben nombres como punta, cabo, y el fondo de lo que parecía una ensenada le llama culata. Esta fue una definición providencial, digamos así, porque con ello Benalcázar logra establecer continuidad geográfica por la costa entre lo que ellos habían intervenido en la región en que no intervinieron inicialmente, y de esa manera logran empatar espacialmente el descubrimiento de Alvarado y el inicio de la conquista de Pedro de Alvarado. La culata es un término marine y que se refiere a las partes de un arcabuz, o si quieren de un fusil moderno. La parte que se apoya sobre el hombro, o sea, la parte posterior del arma, es la culata. En este sentido, figurativamente, la parte posterior de la ensenada era la culata. Cristian, si me permites. Por supuesto, arquitecto, siga. Buen día para todos y gracias por la asistencia. Marco, te felicito en la presentación muy interesante. Quisiera hacer una pregunta. Casi al final de tu exposición planteas el interés moderno por la calidad del ambiente que rodea esta fundación, su importancia y evidentemente pues no solamente para la actualidad sino para el futuro desarrollo de la ciudad y de la región o de la subregión. La pregunta sería, más allá de la continuidad ambiental, ¿qué tú puedes observar desde tu perspectiva como continuidad cultural, si acaso lo hubiera? Gracias. Vaya, hay continuidades en todos los aspectos.
Primero hay una continuidad espacial en la interacción cotidiana con un entorno, cuya experiencia de vida los descendientes posteriores al siglo XVI la van a tomar por su raigambre aborigen, no por la raigambre hispana. Para los hispanos todo esto era nuevo. El manglar era la primera vez que lo habían establecido, aunque los españoles sí lo conocían por su experiencia en el norte de África. Pero el manglar del Nuevo Mundo lo encuentran en el sector del estuario, y los productos del manglar ya eran parte integral de la dieta de las etnias locales. Específicamente los Milagro Quevedo, o sea, los chonos, consumían y traficaban con el cangrejo y otros productos del manglar. Y esta tradición de uso del cangrejo se va a mantener durante mucho tiempo, hasta el presente, ¿no? Guayaquil, podría decirse, tiene un animal emblemático, todavía no bien ponderado, aunque sí reconocido por el mercantilismo, ya que su iconografía se riega por la ciudad, donde hay templos de consumo del crustáceo. Entonces, tenemos en la dieta un primer componente. Un segundo componente es la madera de mangle. Una madera de gran resistencia y durabilidad. A tal punto que cuando en Guayaquil comienza el urbanismo elevado, es decir, sobre postes, se utilizan pilares de mangle, tanto como durmientes de mangle para asentarlos. Y esta es una madera incorruptible. Nosotros tuvimos oportunidad de encontrar palos de mangle que habían sostenido el tren para cruzar el estero Salado cuando había el tren. Y en la calle Loja encontramos, en el corte que hicieron para la modificación de la calzada, pudimos encontrar restos de palo de mangle todavía colocados allí. Es decir, la madera de mangle aparece como un importante elemento. Y un tercer elemento también importante es su defensa contra las inundaciones y su papel en la formación de suelos. Los mangles constituyen una barrera natural para el control de los flujos y reflujos marinos en su penetración hacia la costa interior a través del canal de mareas, que constituyen lo que nosotros conocemos como la ría. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, la emergencia de una industria muy importante también para el Ecuador, de industria camaronera, ha actuado sobremanera sobre las áreas de manglar, y ha provocado algunos daños que tienen que a la larga resarcirse, porque los camarones no pueden existir sin la presencia de ese recurso, ya que les da montones de protecciones. Y al mismo tiempo otro problema que obedece al retiro del manglar, y es la elevada sedimentación del canal de marea desde la puntilla hasta la isla Mondragón. Todo ese canal de marea, en donde el flujo de las aguas combinadas de los dos ríos mayores de la costa interior se une con las mareas oceánicas y entran y salen por ese canal. Estos entre los elementos principales que podrían indicar en la interacción hombre-medio ambiente presente en la ciudad de Guayaquil. Listo, gracias Marco una vez más. Algunas personas nos están pidiendo el video de estas conferencias que se están realizando. Me permito informarles que al respecto estamos trabajando junto con la matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
para subir todos los videos de los eventos que hemos organizado a una plataforma, tal vez a una página, a la página web, así como a YouTube. Entonces, les estaremos informando cuando ya esté listo el video para que ustedes lo puedan utilizar. Asimismo, ya, alguien más que tenga alguna otra pregunta, por favor, este es el momento y lo pueden realizar. Sí, quería hacer una pregunta, Marcos. Buenos días. Buenos días, sí lo escuchamos, estimado Enrique. Te estoy escuchando, ¿Qué tal, Marcos? estimado Enrique. Saludos, Marcos. Un abrazo. Excelente exponencia, Marcos. Para ti. Una pregunta, Marcos. Perdón, un ratito, perdón. Edmundo, gracias por tu intervención. Muy amable por tu pregunta. Marco, la pregunta es la siguiente, ¿no? Sabes que Guayaquil estuvo siempre rodeado de esteros, ¿no? Tenemos el estero de Lázaro, el estero de Morillo, Campos, el Junco, el Villamar, y conjuntamente se han encontrado pequeños asentamientos aborígenes producto de la última etapa, ¿no? De encuentro con los españoles, asentamientos netamente chonos, ¿no? O cultura arqueológica Milagro Quevedo. Pero ¿tú crees que el mayor asentamiento estuvo donde es el barrio San Pedro? Y que los demás eran sitios satélites nada más ubicados por la Casa de la Cultura, la Piscina Olímpica, el Colegio Vicente Rocafuerte, lo que es el inicio de la ciudad, como acabas de manifestar, de Guayaquil. ¿Qué opinas de eso, Marcos? Hay una referencia interesante y es el hecho de que los huancavilcas estaban al servicio de los españoles de la ciudad. Lo estuvieron en San Gregorio y también lo estuvieron en Santiago. Y hubo una reducción, la reducción de San Pedro, que está, cuyos restos, cuyos indicios, cuyos vestigios, cuyos testimonios permanecieron allí incluso a los inicios de la República. En la sabana de San Pedro, donde Refa Parducci hizo una investigación. Ese no es el asentamiento principal, era una reducción de aborígenes de Huancavilcas. El asentamiento principal de los chonos se encuentra en la culata oriental, donde actualmente está Pedro J. Montero, o Boliche, donde se encontró un conjunto de tolas de grandes proporciones, de grandes dimensiones, pese al deterioro afectado por la agricultura. Pero en Boliche, en la Hacienda Jerusalén, se constata por primera vez la presencia de un tipo de tolas que antes no se había registrado. No fueron determinadas en ninguno de los estudios previos. Tolas de grandes dimensiones, cuyo descubrimiento inicial llevó a la idea de que se trataba de tolas rituales. Es posible, pero también pueden haber sido tolas administrativas. Es decir, un montículo artificial de grandes proporciones de una área extensa sobre la superficie que indicaba un conjunto de actividades. Y no me extrañaría que varias de esas actividades en el contexto étnico del siglo XVI hayan sido ceremoniales. Pero Guayaquil Viejo, cuya denominación se mantuvo hasta el siglo XIX, está recogido por algunas crónicas, está recogido por los estudios de Dora León Borja, está en la cuenca del río Yaguachi, antes de cambiar de curso, agua abajo. Los asentamientos que tú anotas, evidentemente están en distintas partes, están relacionados con la cerámica chono. Ahora bien, hay cerámica huancavilca presente. En algunos casos se ha logrado identificar cerámica huancavilca. Eso podría tener un par de explicaciones. Una explicación podría ser resultado del tráfico de bienes. La sal está ingresando a la costa interior y la sal solamente tiene origen en las salinas de la punta de Santa Elena, o si no, las salinas del sector de Manglar Alto, Monteverde y los alrededores, donde están actualmente las minas de sal de Ecuasal.
Alvarado en su trayecto encuentra señales de este tráfico. Talegos de sal eran cambiados por pepitas de oro. La sal solamente puede venir de las salinas del litoral y eso estaba en manos de los huancavilcas. Otra fuente de sal sería Guaranda, pero no hay indicios de que las minas de sal de tierra hayan sido explotadas todavía en ese entonces. La otra posibilidad, y es porque me inclino más, son nexos o alianzas matrimoniales entre gente de la costa interior y gente del litoral. De hecho, en el siglo XVI hay indicios de que gente de Colonche y gente de Chonana, en el norte de Daule, estaban unidos por parentesco. Así que ese parentesco puede ser de raigambre aborigen, con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por ahí podrían estar las dos explicaciones por las cuales podemos encontrar cerámica huancavilca, por ejemplo, en Cerro de Paco, en el Valle del Daule. Tienes dos entierros documentados por Estrada, donde hay cerámica manteña con abalorios Milagro Quevedo, filigrana Milagro Quevedo. Lo que sugiere que son entierros, bueno, a más de esas dos cerámicas hay también abalorios de cristal español. Testimonian esta conjunción, esta coincidencia de rasgos culturales en una tola, testimonian esa vieja relación que va a sucederse en el ámbito de la conquista y defensa de la costa interior. Estimados, muchas gracias. También tenemos la participación del compañero Edmundo Aguilar. Él indica que Carlos Ceballo en algún momento le indicó que los terrenos frente a la casa, en el terreno frente a la Casa de la Cultura, hoy edificio judicial, debían existir cerámicas Valdivia. Es un comentario que hace el compañero Edmundo. Sí, la cuestión es que tenemos que diferenciar entre procedencias claramente obtenidas a través de procedimientos controlados o procedencias al azar. Acordémonos que todo ese sector era sector de manglares y están rellenados. Están rellenados a partir de la gobernación de Vicente Rocafuerte, que fue el que se encargó de hacer la calzada oeste de la 9 de octubre, desde el Parque Centenario hasta el American Park. Todo eso es relleno. Hay una excepción, posiblemente en el terreno que hoy ocupa el edificio de la Casa de la Cultura. Se encontró un gatillo de atrás, un disparador de piedra, que es una imagen iconográfica de la papagayo de Guayaquil, esta ave se distribuye a lo largo de la costa interior y a lo largo de la cordillera Chongón-Colonche en su trayectoria de punta hacia el oeste. La encontramos, quizás estuvo presente en los cerros de Chandú, pero se volvieron a recuperar como especie a partir de Cerro Azul, Cerro Blanco, y ahora se encuentran ya en otras partes de la región. Pero podríamos considerar eso un elemento interesante. Pero es algo que todavía adolece de la problemática de la falta de investigaciones a través de excavaciones controladas en alguna parte de allí. Desafortunadamente, cuando se hace la obra pública, por ejemplo, no sé si en la excavación, en las monstruosas excavaciones que se han hecho
en la calle Machala o en la calle 9 de octubre para instalar las torres del teleférico, se hizo recuperación arqueológica de algún tipo. No sabemos eso todavía. De pronto esto podría haber ayudado a confirmar si es que fue posible encontrar el tipo de evidencia si este espacio estaba compartido con el. Ahora, que hay Valdivia en la Constitución Nacional, en el sector de Colimes de Balsar y la antigua cuenca baja del río Yaguachi, que corresponde a la que actualmente es Durán, en el sector de el Cerro Calentura, se encontró Valdivia 7. Y hacia el norte, en lo que es la provincia de Cotopaxi, en su relación con la provincia de Los Ríos, a la altura de Quevedo, Valencia, La Maná, se encontró también Ceballos, y después unos investigadores la presencia de Valdivia. Efectivamente hay Valdivia en la cuenca del Guayas, y faltaría por establecer la antigüedad procesal de ese rasgo. Por ahora, solamente hay certezas alrededor de que la Valdivia tardía estuvo presente. En Puná también tenemos Valdivia, pero también es tardía. Listo, gracias Marco. Edmundo, mientras usted hablaba, acotó dentro de su intervención, indica lo siguiente: era una isla lo del edificio judicial, es lo que él menciona. Además, él solicita que el INPC difunda todos los informes de estudios de impacto ambiental. Vamos a tomar en cuenta su solicitud, estimado Edmundo, y vamos a conversar con las personas. Hay un pero en los estudios de impacto ambiental. Generalmente son hechos bajo la ley de consultoría, y la ley de consultoría compromete a las partes en el estudio a guardar reserva de información durante cierto tiempo. Es decir, en el mejor de los casos, todos aquellos estudios que ya están liberados de la reserva de tiempo podrían ser publicados, pero los que no están liberados de la reserva de tiempo tendrían que permanecer allí hasta que eso sea posible. No, esta charla se ha dicho varias veces. A lo largo del tiempo esta presentación la realicé en algunas ocasiones. Incluso a raíz de la candidatura en la Casa de la Cultura tuvimos la oportunidad de dar una charla de contenidos similares, ya porque fue orientada específicamente a la cultura Milagro Quevedo. Y hay de la publicación de lo del Cerro Santa Ana, hay una publicación que creo que el instituto sí se las puede difundir, que es un folleto que se hizo con los resultados de la investigación. Listo, gracias Marco. Tenemos también, parece que alguna otra persona desea intervenir porque escucho un micrófono encendido. No sé si es el señor Samuel León Baldeón. Si desea participar en ese instante, porque veo que tiene el micrófono encendido de su cámara, ¿no? De su computador. Sí, saludarlos Julio León, de Los Ríos. Saludarlos y felicitarlos por esta exposición que ha hecho nuestro colega. Yo soy de la Casa de la Cultura de Los Ríos y estamos muy interesados en estos temas de los chonos. Le escucho hablar de los chonos en el contexto de la culata. Me parece que es muy interesante. Alguna parte donde habló de la nación chono, y me gustaría, si usted tiene más información sobre de dónde a dónde más o menos estuvo asentada esta nación, si se puede decir, en la costa ecuatoriana. Esa es la pregunta. Gracias, compañero. Samuel, gracias por escuchar y gracias por la pregunta, pero si puedes revisar la exposición, en algún momento hay una diapositiva donde queda clara la distribución de la etnia sáchila o chono, histórica y actual.
Y obviamente, como les indiqué, cubre toda la costa interior, desde el corredor del Golfo, sector Naranjal, Taura, Boliche, la falda occidental de la cordillera de la costa, la falda oriental de la cordillera de la costa, la falda occidental de los Andes, hasta la cabecera en Santo Domingo, con el nacimiento del Alto Baba, que es el que va a dar origen al río Ventanas, Catarama, Caluma, Pueblo Viejo. Y el otro ramal que se avanza por el norte para dar origen, para alimentar el río Quevedo, luego la parte que va por el río Daule, hasta que se juntan en el estuario del Guayas. Toda esa región corresponde a la dispersión espacial del estilo Milagro Quevedo. Gracias, muchas gracias por tu respuesta. Continuamos con las intervenciones. Marcelo Chávez manda saludos desde Quito y está pendiente de esta participación. Muchas gracias. Una pregunta, ¿todas las intervenciones se graban? ¿Se están grabando? Sí, estimado Marco, precisamente lo que les indicaba a los compañeros, que nosotros todos los eventos virtuales que hemos realizado desde que empezamos a mediados de junio, están siendo grabados. Estos eventos están siendo también editados para poder subir en una plataforma. Por el principio nos indican desde la matriz que se va a subir a YouTube y también posiblemente a la página web de nuestra institución. Entonces se está trabajando en esa actividad y apenas ya se tenga solucionado, solventado este tema, yo les estaré comunicando a todas las personas que han participado en estos eventos, y yo ya tengo sus contactos mediante correo electrónico. Les estaré enviando un correo con los enlaces donde se pueden encontrar todos estos videos, estos eventos virtuales que se han realizado. Bien. Por compromisos previos, lastimosamente no puedo seguir. Esperemos que en el futuro podamos volvernos a enlazar y tener mayores oportunidades. Agradezco de manera infinita la participación de ustedes, agradezco las preguntas realizadas para aclarar algunos aspectos. Agradezco nuevamente al Instituto de Patrimonio por la oportunidad. No, tengo que retirarme por compromiso. Muchas gracias a usted, Marco, por haber aceptado la invitación. Estaremos conectándonos en próximos eventos. Adelantamos un poco a los amigos de la audiencia que en las próximas semanas le daremos a conocer. Estaremos hablando un poco de la gastronomía patrimonial y con relación a la arqueología, y que por supuesto nuestro compañero Marco ha trabajado en ese tema. Entonces estaremos organizando un evento en las próximas semanas. Les daremos a conocer mediante correos electrónicos. Un fuerte abrazo para usted, Marco, muchísimas gracias. Y a las personas que siguen conectadas, como les indicaba, luego de que se termine esta ponencia pueden permanecer conectadas si tienen algún comentario o pregunta que no tenga relación a esta ponencia específica. Gracias. Marco tiene la palabra. Ok, muchísimas gracias. Nos estamos conectando. Bueno, compañeros, como ya se ha hecho costumbre, después de cada evento virtual que se realiza los miércoles, hay un espacio que hemos abierto para todos ustedes. Si tienen alguna inquietud específica de su jurisdicción, de algún tema patrimonial que no sea en este caso específicamente de la conferencia que se acabó de escuchar, sino que sea otro tema relacionado al patrimonio cultural, este es el momento. Nuestros compañeros técnicos de la Zonal 5 están conectados de todas las áreas para ayudarles con sus inquietudes. Si tienen alguna inquietud, como le indiqué, este es el momento para que lo realicen mediante el chat o mediante
su micrófono y o cámara. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días, un gusto escucharla. ¿Cómo está? Buen día con todos, esperando que estén bien de salud. Muchas gracias. Bueno, sí, tenía una consulta. Tuvimos ayer una reunión con algunas autoridades del cantón y ellos me preguntaban que cómo estaba el trámite. Tal vez ya alguien hizo esa pregunta, no lo sé, porque he estado levantándome y no he podido escuchar muy bien hoy día la ponencia. Entonces, ellos están preguntando que cómo está el proceso, del proyecto de fortalecimiento institucional con el BEDE. Entonces, nosotros tampoco no tenemos mucha información por parte del BEDE y quería saber si que ustedes tienen un poquito más de información acerca de este tema. Listo, estimada Alba. Precisamente la persona que lidera este tema es la arquitecta Lilian Ricaurte. Ella se encuentra en este instante en la línea. Esperemos que encienda su micrófono para poder escuchar su comentario sobre lo que usted está consultando, ¿no? Arquitecta Lilian, si se encuentra en la línea, por favor, nos puede ayudar. Veo que sí está en la línea. Y de no estar ella pendiente, no sé si nos puede ayudar otro compañero. Un saludo al arquitecto también. Muchas gracias. Sí. Bueno, parece que tiene problemas de conectividad la arquitecta Ricaurte. Alba, entonces me comprometo personalmente a hablar con ella en interno, parece que no está escuchando, para que se contacte con usted y se informe, le informe todo lo que nos está preguntando. Sí, excelente, sí, no dudo que sí se lo hará. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a ti, Alba. Tengo también en el chat otras preguntas. Ya. Edmundo indica, el estudio de las balsas como patrimonio incluye la relación con la zona de Quevedo donde se producen las maderas de las balsas. ¿Es un comentario o una pregunta, estimado Edmundo? Sí nos gustaría que nos aclare eso. Es una pregunta. Listo. Entonces, sobre el tema de las balsas, indicaba que están presentes dos personas del patrimonio inmaterial, que es la compañera Patricia Rodríguez y Luis Martínez. Patricia y Luis, ¿nos podrían ayudar con este tema, por favor, si fueran tan amables? Edmundo, buenos días, un gusto. Déjeme revisar bien el expediente para responderle la pregunta. Si, o sea, yo tengo sus datos, le puedo pasar luego la respuesta. La verdad no tengo a mano el expediente para responderle justo en este momento, ¿no? Pero con gusto lo voy a revisar. Listo, no hay ningún problema, Luis. Edmundo acaba de decir que bueno, que no, le hacemos llegar entonces esta pregunta, la respuesta de esta pregunta mediante correo electrónico. Ya. ¿Alguien más, compañeros? De los que están conectados, ¿alguien más tiene alguna inquietud al respecto? ¿El mono de Chongón es patrimonio? ¿Hay ficha? Esto nos podría ayudar respondiendo Byron o el licenciado Chancay, por favor. El mundo pregunta si el mono de Chongón es patrimonio y o si hay ficha. Hola, buenos días, compañeros. Efectivamente, el mono tiene una ficha como bien mueble. El mono y todos los monolitos que están en la que se denominó. Hola, parece que se le apagó el micrófono, estimado licenciado. Si podría encenderlo. Ahora sí. Hola. No, les decía que el mono sí está inventariado, consta su ficha como bien mueble. Está dentro de lo que se denomina como Camino de los Dioses Huancavilcas
está inventariado el mono y todos los monolitos que están en esa ruta, hasta Zacachún, Julio Moreno y todos esos monolitos que están en todas estas comunidades. Gracias por la respuesta, licenciado Chancay. Otra pregunta, compañeros. Seguimos en este momento en la línea. Ya saben, cualquier pregunta relacionada al patrimonio cultural, este es el preciso instante que hemos abierto las puertas del NPC para aclarar, y tenemos aquí a nuestros técnicos que nos pueden ayudar con estas dudas e inquietudes, ¿no? Miriam Mendoza Pinargote indica: cuando en cierto sector se encuentran vestigios arqueológicos y se quiere ser custodio de aquello, ¿qué pasos se debe seguir para montar un pequeño museo? Mira, un segundo que se me borró. Un pequeño museo en el sector. Creo que esta respuesta también la puede dar el licenciado Chancay o Byron. Byron, por favor. Compañero Byron, por favor. Licenciado Chancay, por favor. Creo que no está Byron. No, en realidad los bienes arqueológicos siempre tienen que ser entregados a alguna institución que las pueda custodiar de una manera adecuada. Ahora, si la persona lo requiere, puede hacer custodia, efectivamente, pero hay que seguir una serie de pasos. Lo primero es que se tiene que declarar un contenedor, ¿no? O sea, por ejemplo, la colección Miriam Mendoza. Entonces, es un proceso que tiene que hacerse en Quito, crearse el contenedor. El contenedor significa que tiene que ser un local con todas las condiciones de seguridad, ¿no? Y luego de eso, ya una vez creado el contenedor, se crea el subcontenedor y la colección. Entonces, de ahí pasa ya a figurar la persona que está a cargo de ese contenedor como el custodio de los bienes. Y los bienes tienen que ser registrados e inventariados en el INPC, dependiendo del número de objetos. Si son pocos, el instituto directamente lo puede hacer. Pero si son más de 30 objetos, ya tiene que el custodio a hacerlo por su cuenta, es decir, contratar a un arqueólogo, una persona que le haga el inventario completo dentro del sistema CIPSE, ¿no? Eso sería básicamente. Gracias, licenciado. Edmundo indica lo siguiente: el poblado de Chongón existía a la llegada de los conquistadores españoles. ¿Qué investigación se ha hecho a propósito del proyecto Aeropuerto de Daular? Bueno, sigo yo mismo, pues no está Byron. En Chongón se han hecho varios reconocimientos arqueológicos. El primero fue en el año 92, que fue un reconocimiento preliminar que hizo el INPC en el área del nuevo aeropuerto. Ya en esa época se comenzaron con la idea de que ahí se iba a implantar el nuevo aeropuerto, y se hizo un trabajo con una consultora quiteña. Se encontraron 19 sitios arqueológicos en las partes altas, o sea, en las zonas altas de Chongón, entre Chongón y Daular. No así en la parte plana. En la parte plana le comento que eso ya había sido removido con anterioridad por CDG. Cuando estuvimos allí, nosotros nos percatamos que había muchas tuberías para riego ya instaladas en la parte baja. Pero en la parte alta sí se encontraron la mayor parte de los sitios de filiación cultural Huancavilca. Por eso nosotros planteábamos en el informe que los Huancavilca efectivamente estaban ocupando ya toda esa zona, y de ahí hacia el oeste, o sea, hacia el sector de playas, hacia allá, hacia Santa Elena. Mientras que hacia el este se encontraban pues las ocupaciones, como Marcos ya lo dijo hace un momento, Milagro Quevedo, ¿no? Pero parece que sí hubo una interacción, o sea, no debemos decir que es netamente esto Huancavilca y esto Milagro, porque justamente en estos sectores es donde observamos que hay sitios de ambas culturas, o grupos culturales que estuvieron asentados allí, estuvieron compartiendo esa cultura material, estuvieron usándola de
la de ambos. Por ejemplo, Marcos mencionó Cerro de Paco como un buen ejemplo de lo que es un territorio milagro, un territorio chono, con evidencia huancavilca. Igual nosotros evidenciamos algo muy similar frente al Cerro de las Negras. Frente al Cerro de las Negras hay está la cordillera, no me acuerdo el nombre, creo que es Bellavista, ¿ya? Ahí se encontró un enterramiento en una urna netamente Milagro Quevedo, ¿no? Se supone que es un territorio huancavil, pero ya llegando a la parte alta ya está ¿cómo se llama? La vertiente que da hacia la cuenca del Guaya. Entonces, necesariamente debió haber grupos que estaban utilizando o compartiendo elementos de las dos culturas, ¿no? Aquí en Guayaquil, pues también en todo el territorio de la ciudad se encuentra mucha evidencia Milagro Quevedo, lo que Marco lo corroboró con las excavaciones del Cerro Santana. Pero no hay que descartar lo huancavilca que puede haber por el préstamo o el uso de determinados objetos de la cultura. Incluso eso lo planteó Ceballos Menéndez. Ceballos Menéndez plantea a los huancavilcas como una cultura que más bien estaba influenciando tanto al interior de la costa del Guayas como hacia la parte norte. Él habla de los huancavilcas como una cultura muy temprana y que luego se va desarrollando y ocupando hacia el norte lo que serían los manteños, y hacia el interior de la cuenca del Guayas igual. Lo que pasa es que esto es algo que estaba sucediendo, parece que al momento de la conquista. O sea, ahí tenemos un problema porque no tenemos fechamientos. O sea, encontramos sitios, por ejemplo, el sitio de las iguanas no lo hemos podido datar por la situación económica, ¿no? Datar un sitio se requieren muchas muestras y eso cuesta, y eso se hace fuera del país. Entonces, establecer una cronología absoluta es un poco difícil para tener una certeza de cuándo a cuándo se dieron las ocupaciones en este lugar y qué pasó después. Gracias, licenciado. Seguimos con las intervenciones. ¿Alguien más, por favor? Edmundo indica: la albarrada y el pozo del parque es Chongón. La albarrada y el pozo del parque en Chongón son patrimonio. La albarrada y el pozo son patrimonio cultural, son sitios patrimoniales. Yo no recuerdo si la albarrada está registrada, fue registrada por el SPOL, porque ellos hicieron un gran proyecto de reconocimiento de todas las albarradas, tanto de la provincia del Guayas como de Santa Elena. Me parece que sí, pero como sitio también están registrados, exactamente, todo el sector de Chongón, incluido el pozo, como sitio arqueológico. Continuamos. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, parece que nadie más tiene alguna inquietud o pregunta. De esta manera hemos finalizado esta parte de las intervenciones generales sobre patrimonio cultural. Muchas gracias a cada uno de ustedes. En el transcurso de estos días les haremos llegar, como toda la semana, las invitaciones por correo electrónico para el próximo evento virtual, que será el siguiente miércoles a las 10 de la mañana. O también pueden estar atentos a nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día, compañeros. Pasen muy bien. Buen día con todos. Gracias, buen día. Buen día con todos. Gracias, buen día. Buenos días.